Muy buenas a todos, bienvenidos a Outlet Fishing, bienvenidos un martes más a un nuevo vídeo de preguntas y respuestas. Como cada martes ya sabéis que voy a intentar responder de la mejor forma posible las preguntas que me hicisteis en el anterior vídeo de preguntas y respuestas. Muchos me preguntáis por esto, por dónde poner, dónde escribirme, dónde mandarme las preguntas para los vídeos de los martes. Pues las tenéis que escribir en los comentarios de este mismo vídeo aquí debajo. Así luego hago una selección de los que me parecen más interesantes, sobre todo para más gente, de los cuales podamos aprender más, y los respondo en el vídeo de la semana siguiente. Siempre los tenéis que poner en el último vídeo de preguntas y respuestas, que es de donde luego elijo las preguntas. Así que dicho esto, muchas gracias a todos por las preguntas como cada semana. Os invito a dejar también otra vez más todas las dudas y preguntas que se os puedan ocurrir aquí en los comentarios de este vídeo. Y nada, vamos ya a empezar con las preguntas. Voy a empezar con una pregunta de Aaron Duin que me pregunta por qué los trenzados, cuanto más fino es su diámetro, mayor es su precio. Quizá por su elaboración. Me comenta que los trenzados más finos, como PE 0.2, 0.3, 0.4, son unos 10 euros más caros que un PE 0.6 o 1.0. Como tú me comentas aquí, yo creo que también es debido a que es más difícil elaborarlo. O sea, cuanto más finas son las hebras, supongo que son más difíciles de construir estas mismas hebras, o bien luego a la hora de trenzar el hilo. Ya sabéis que luego cada marca tiene construcciones distintas, trenza el hilo de formas distintas, pues seguramente es más complicado hacerlo con diámetros muy finos. Será algo más delicado, llevará más tiempo en construirse, o directamente a lo mejor es que hay menos marcas que hacen esto y por lo tanto hay más demanda y eso hace que suba el precio. Puede ser cualquiera de las dos cosas, la verdad es que no lo sé a ciencia cierta porque esto es cosa normalmente de PEs japoneses, o sea que no estoy tan informado del tema de por qué realmente es más caro, pero intuyo que es como tú bien me comentas, seguramente por el hecho de que sea más difícil su elaboración, aunque no sé hasta qué punto. Tal vez son iguales de difíciles de elaborar que diámetros más altos, pero como digo, como hay menos oferta en el mercado, pues puede que suban los precios. Ya te digo, no sé si es por una cosa o por la otra, pero seguramente es por una de estas dos. Sigo una pregunta de Axi Fishing que me comenta si creo que en invierno los peces pueden cambiar de zona. Bien, los peces que son migratorios, evidentemente que sí. Y es que debido a que en verano, como hay más altas temperaturas, están en unas zonas y luego en invierno cambian a otras. Como digo, son peces migratorios y por lo tanto es normal que sigan con su migración y cambien de zona. Luego, especies que tenemos todo el año en el mismo sitio, puede que cambien algunas especies. Esto ya depende mucho de la especie en concreto, pero por ejemplo, peces como las lubinas o incluso palometones, sí que es verdad que en invierno es más fácil encontrarlos en zonas de muy poca profundidad, donde el sol calienta más y el agua está un poquito más caliente, y luego en verano nos encontramos en zonas de algo más de profundidad, con el agua, buscando el agua un poquito más fresca, aunque esto también puede depender de distintos factores. Si hablamos de playas, por ejemplo, es porque en verano en las playas hay mucha gente y los peces a veces se desplazan, aunque a veces también se quedan y ves peces con palometones entre la gente, entre los bañistas, o sea que es muy relativo luego ya a la especie. Sigo con Alforrana, que me comenta que en la costa valenciana siempre he escuchado a los pescadores más veteranos hablar de que con el viento de levante, viento en dirección a la costa, se pesca más o entran más peces que cuando el viento es de poniente, o sea que el viento es en dirección de tierra hacia mar. Me pregunta qué me dice mi experiencia y si tengo alguna observación al respecto. Bien, pues lo único que se me ocurre así a bote pronto es que si el viento es de mar hacia la costa, pues seguramente hace que haya más olas, y con más olas, con más mal tiempo, es más fácil engañar según qué peces, sobre todo peces como la lubina, sin ir más lejos. Son peces que si hay oleaje es mucho más fácil engañarlos. Me ha pasado realmente con casi todos los peces. Si hay algo de oleaje es mejor que si el mar está totalmente planchado, y esto lo podéis ver también en los vídeos de los domingos, en los vlogs de pesca, donde los días que el mar está más planchado es mucho más difícil conseguir resultados. Puede que sea por esto o puede que sea por otros factores que desconozco. Aquí en mi isla el viento siempre es de mar hacia la costa, o al revés, de la costa hacia el mar, depende de dónde esté situado. El viento, aunque sople siempre del mismo lado, puede ser que te venga de cara o de espaldas, porque puedes ir tanto al sur como al norte, poniente, levante, etcétera, etcétera. Y sigo con Bryce Vázquez, que me comenta que, bueno, os he explicado cómo empecé a pescar sin ir a pescar con nadie que ya supiera pescar en sí, y que empecé pescando en el puerto, pescando espetones en cuanto al spinning en concreto, y me comenta si podía explicar alguna experiencia inolvidable que me ha hecho generar tanta adrenalina como para quedar enfatizado con esta afición. Y pues de lo que más me acuerdo, sobre todo en mis inicios, era la ilusión que tenía por pescar, sobre todo cuando empezaba a probar sitios distintos. Estuve muchísimos años pescando solo espetones. El spinning para mí se reducía a espetones, que como había cero información, era el único pez que yo sabía que se podía pescar a spinning, hasta que empecé a descubrir que había otras especies que también se podían pescar así. Los pocos libros que tenía, las pocas cosas que leía, siempre te hablaban de que la mayoría de peces se mantenían lejos de la costa, sobre todo lo que son yapugas, serviolas, etcétera, etcétera. Lo único prácticamente que se conocía de estos peces pescados con artificial era desde embarcación. Por lo tanto eran cosas que ni me planteaba hasta que empecé a ver estas cosas por mis propios ojos, o sea, hasta ver yapugas cerca de la costa, hasta ver que se podían capturar serviolas cerca de la costa, y las experiencias de las cuales más me acuerdo son las primeras capturas de cada especie. Me acuerdo perfectamente de la primera lubina, que la capturé con un Crystal Minnow de Yozuri hace unos 18, 19 años más o menos. Me acuerdo de las primeras serviolas también, capturé 2 el mismo día. Me acuerdo que me emocioné muchísimo porque, como digo, eran las primeras que pescaba, y además, como estaba acostumbrado a pescar espetones, siempre hacía la misma recogida, que era una recogida muy lenta,
lenta, con toques de puntera, pero muy lenta, que es como mejor me entraban los espetones. Ese día estaban saltando agujas por todas partes, yo lanzando mi Crystal Minnow, que era lo único que encontraba aquí en las tiendas, y no me picaba absolutamente nada, no lo podía entender que estuvieran las agujas saltando como locas, porque evidentemente había depredadores comiéndoselas, y no me picaba absolutamente nada, hasta que en un momento ya de rabia empecé a recoger a toda velocidad, sin absolutamente ninguna esperanza, porque pensaba que era imposible que picara ningún pez a esa velocidad, y de repente noté una picada muy fuerte. En esos momentos creo que ni siquiera regulaba el freno, me acuerdo de la caña que pensaba que se iba a partir, y era una pequeña serviola de 1 kilo o así, o incluso menos, y luego hice lo mismo y capturé otra. Me acuerdo perfectamente de este momento, a pesar de que hace muchísimos años ya. Me acuerdo también del primer palometón, que lo pesqué en el puerto, desde encima de un puente, el único puente que hay en el puerto, de hecho, y lo pesqué desde allí encima. Pesqué muchos palometones desde allí. Me acuerdo sobre todo, como digo, de las primeras capturas de cada especie, es lo que más recuerdo y seguramente es lo que más me ha emocionado. Y sigo una pregunta de César Vázquez, que me comenta si se puede practicar spinning ligero o rock fishing en cualquier zona, ya que en su zona, en México concretamente, se pesca sobre todo a spinning más pesado. Bien, esto es un poco relativo a cuántos señuelos vas a perder por pescar rock fishing o spinning ligero. Si se pesca en general solo spinning pesado, por el hecho de que se sacan peces muy grandes, cosa que desconozco, es solo una suposición, pero si es así, si pescas a rock fishing o spinning ligero y te pican los peces que capturáis normalmente spinning pesado, es probable que te partan el hilo, es probable que pierdas muchos peces, muchos señuelos, etcétera, etcétera. Si es así, evidentemente es tontería practicar esas técnicas, aunque si realmente a spinning pesado se capturan muy pocos peces a lo largo del año, pues sí que puedes intentar pescar peces a rock fishing, porque seguramente habrá peces más pequeños por la zona y vas a disfrutarlos muchísimo con un equipo tan ligero. Aunque, como digo, todo esto ya depende un poco de ti, cómo veas las opciones de practicar una pesca más ligera si hay muchos peces grandes por la zona. Ya te digo, desconozco si esta es la situación, pero en caso de ser así tienes que valorarlo tú mismo. Sigue una pregunta de Emanuel S. Santibáñez, que me comenta, es algo que me preguntáis mucho, de qué material están hechas las grapas y qué grapas utilizo yo. Bien, el material no lo sé, porque cada marca luego tendrá su aleación, digamos, de metales con los cuales construye sus grapas. Normalmente puede ser de acero inoxidable o metales que sean muy difícilmente deformables, pero lo desconozco, no sé exactamente cuál es la fabricación, con qué se fabrican las grapas, pero aprovecho para enlazaros un vídeo por aquí arriba sobre las grapas que utilizo. Hice un vídeo específico comentándoos qué tipo de grapas y qué grapas en concreto utilizo para cada tipo de pesca, ya sea rock fishing, spinning ligero, spinning pesado o incluso atún. O sea que, como digo, tenéis un vídeo específico para ello en el cual podéis encontrar qué grapas utilizo. Son las que me han funcionado mejor durante muchísimos años, he probado muchísimas porque es un accesorio que me gusta mucho y uso muchísimo, y por lo tanto en ese vídeo podéis ver las que mejores me han funcionado después de una larga selección de cuáles son las que me aportan mayores ventajas, sobre todo cambiar señuelo rápidamente y que aguanten perfectamente los peces que estamos buscando en función de cada técnica. Sigue una pregunta de Jordi Rius, que me pregunta por los inchicus, por si son efectivos. Y bien, la verdad es que fue algo que se puso muy de moda hace ya bastantes años, casi en los inicios del jigging. Poco después se puso muy de moda los inchicus, pero la verdad es que últimamente no veo demasiada gente que los esté utilizando. Seguramente funcionan exactamente igual de bien, pero a veces las modas cambian y se empiezan a utilizar otras cosas. Creo que hoy en día seguramente para jigging se utilizan mucho más los vinilos que no tanto los jigs metálicos o los inchicus, pero eso no quiere decir que no funcionen en absoluto. Sí que es verdad que yo, por ejemplo, desde costa no los utilizo demasiado por una razón muy simple, y es que normalmente los tienes que hacer funcionar en recogidas relativamente lentas, porque si les das tirones de puntera es fácil que se líen, es fácil que el pulpito que lleva atrás se líe con el propio bajo de línea, y ahí ya no te sirve de nada el señuelo en caso de que se líe. Si sois capaces de hacer recogidas muy lentas lo podéis utilizar, pero a mí me aburre muchísimo utilizar recogidas tan lentas, no poder dar prácticamente toques de puntera para que no se líe, es algo que me aburre bastante, pero bueno, eso no significa para nada que no sean efectivos. María Mato me hace una pregunta también sobre los jigs y me pregunta cuáles son los más efectivos para pescar con corriente. Bien, si hay corriente, los jigs se ven fácilmente arrastrados, ya que no tienen nada que los ancle al agua, como podrían ser por ejemplo los minnows o incluso los poppers, que debido a la forma que tiene su cara o la parte delantera del propio señuelo, la hidrodinámica al final hace que se mantengan más pegados al agua y la corriente no los eche tanto para los lados, sobre todo. En el caso de los jigs no es así que seguramente lo mejor serían jigs más densos. En este caso seguramente los de tungsteno, que ahora ya hay varias marcas en el mercado que los están fabricando. Son jigs, como digo, más densos, que bajan muy rápido, y además se pueden hacer en tamaños mucho más pequeños, teniendo un gramaje igual que otros jigs fabricados en plomo o aleaciones de este mismo metal. O sea que esto creo que puede ser una opción muy interesante, porque al ser el jig más pequeño la corriente lo va a arrastrar menos, y además tienen el mismo peso que otros jigs. O sea que aunque reduzcamos el tamaño tenemos pesos muy elevados. Os voy a dejar en la descripción algunos jigs que son de este propio material, de tungsteno, para que podáis echarles un vistazo y ver si os pueden ser interesantes. Mario Alberto me pregunta si tuviera solo un equipo, ¿cuál sería? Bien, yo creo que no tengo demasiadas dudas de que sería el equipo de spinning ligero. Ahora mismo el que uso es la Majorcraft Newcross Stage Hard Rock. Estoy encantado con esta caña, es una caña bastante parabólica pero a la vez súper rígida, algo que me encantan las cañas así.
y carrete tamaño 2500, ya sabéis que utilizo el Stella 2500 modelo FD y cargado con P 1.0, creo que queda un equipo súper equilibrado y me permite pescar y disfrutar de especies más o menos pequeñas y a la vez poder capturar peces bastante grandes sin demasiados problemas. O sea que como es un equipo bastante polivalente, seguramente el que más utilizo durante todo el año y me lo paso súper bien pescando con este equipo, seguramente me quedaría con este. Sigo con Miguel Vázquez, no sé cuántos Vázquez ha habido ya en este vídeo, pero en este caso me pregunta Miguel cómo se le puede agregar peso a un minnow para lanzarlo más lejos. Bien, lo más rápido, lo más corto es comprar ya minnows que se lancen bien. Hay muchísimos minnows hoy en día en el mercado con sistema de transferencia de pesos o directamente minnows que son muy pesados. En ese caso son algo más densos, hunden y por lo tanto sirven para cosas distintas, así que tenemos que tener en cuenta si nos van a servir o no. Os puedo dejar por aquí enlazado también un vídeo sobre los minnows, los distintos tipos que hice hace algún tiempo y a lo mejor te sirve, pero como digo, lo más importante es buscar minnows que tengan un buen lance ya de por sí, que tengan sistema de transferencia de pesos o bien que sean más densos. Esa es la mejor opción. He visto en los comentarios que alguien te comenta que se puede añadir peso haciéndole un agujero al minnow o añadiéndole peso. De esta forma es probable que el minnow ya no navegue de forma correcta y pierdas efectividad, con lo cual yo no te lo recomendaría. Te recomendaría más dejar este minnow para otras situaciones donde no requieras de lanzar tan lejos o donde puedes utilizar equipos más ligeros que te permitan lanzar bien este señuelo que para ti a lo mejor ahora es demasiado ligero. Sigo una pregunta de Randy 2001, que es una pregunta que también me hacéis muchísimo, ya está en el canal, o sea que otra vez os voy a dejar un vídeo enlazado por aquí arriba y sobre los nudos que utilizo. He cogido esta pregunta, como digo, porque me lo preguntáis mucho y es que me pregunta qué nudo utilizo para unir el bajo de línea con la grapa o el clip que va al señuelo. Como digo, en el canal tenéis los vídeos de los nudos exactamente que utilizo. Por una parte el nudo FG, que es el que utilizo para unir la línea trenzada al bajo de línea, y por otra parte el chain knot o el clinch knot, que son los dos nudos que utilizo normalmente para unir el bajo de línea con la grapa. Últimamente estoy utilizando siempre el chain knot, o sea, el nudo de cadena, porque he notado que aguanta bastante más que el clinch y por lo tanto me da más seguridad. Como digo, os voy a dejar estos vídeos enlazados por aquí arriba o en la descripción, en alguna parte los vais a encontrar, o directamente buscáis en el buscador del canal, buscáis directamente los vídeos sobre nudos. Si hay una pregunta que me hacéis muchísimo también, es de SP Bass Fishing y me comenta si he probado los señuelos exclusivos para agua dulce y si funcionan en el mar. Esto me lo preguntáis muchísimo y siempre os contesto lo mismo. Todos los señuelos pueden funcionar tanto en mar como en agua dulce, todo depende de las especies que busquemos y de si ese señuelo se adapta a la zona donde estemos pescando, ya sea en cuanto a profundidad o a cómo estén comiendo los peces. Al final, si tenemos peces en superficie, podemos utilizar cualquier señuelo, siempre que sea de superficie, sea tanto de agua dulce como de agua salada. O sea que en estos casos no hay ningún problema, solo que tal vez tendremos que cambiar los triples si no queremos que se oxiden muy rápido cuando utilizamos señuelos de agua dulce para mar, porque los anzuelos de agua dulce normalmente no llevan los mismos tratamientos que si llevan los que son específicos para mar, bien por eso, bien porque tal vez sean demasiado débiles y están destinados a especies más pequeñas. O sea que el único inconveniente puede ser de los anzuelos, pero por lo demás se pueden utilizar todo tipo de señuelos tanto en mar como en agua dulce. Muchas veces incluso una piedra con anzuelo pescarías. O sea que por poderse siempre se puede utilizar cualquier cosa. Y sigo una pregunta de mi amigo Sargi, que me pregunta por la vida útil de mis cañas. Si bien las sustituyo por capricho, por desgaste general, pérdida de sensaciones, rotura, etcétera, etcétera. Bien, si cambio una caña en general es únicamente por rotura o hoy en día porque tengo sponsors y si me mandan otras cañas que son equivalentes a las que estaba utilizando, las voy renovando para utilizar cosas más nuevas que van saliendo al mercado. Pero la verdad es que nunca he llegado a notar que una caña pierda sensaciones, que muy probablemente lo hace, que la fibra de carbono, la resina que lleva vaya perdiendo sus propiedades, pero la verdad es que nunca lo he llegado a notar, seguramente porque es un proceso muy progresivo, muy lento, y con lo cual la única forma de notarlo sería probando otra caña exactamente igual pero nueva. En ese caso sí que lo podríamos notar, pero como digo, personalmente al tacto no lo he llegado a notar. O sea que si sustituyo una caña sería por ese motivo, porque se rompe o porque quiero probar algo nuevo. En este caso, como tengo sponsors, pues porque me mandan algo nuevo que es equivalente a lo que ya estaba utilizando. En cuanto a equivalente me refiero a que sea igual en cuanto a potencia y longitud a otra caña que ya tenía. Y acabo con una pregunta de Tomás Vivo, que me pregunta si suelo sumergir el trenzado nuevo antes de bobinarlo en el carrete, si lo sumerjo en agua para sacarle el aire. Es algo que yo no he hecho absolutamente nunca, no le acabo de ver las ventajas y la verdad es que no conozco a nadie que lo haga tampoco. Sé que hay gente que lo hace, pero personalmente no conozco a nadie que lo haga. Como digo, no le veo las ventajas, o sea que no lo hago. Intuyo que si sustituyes el aire por el agua, ese agua no se va a quedar tampoco en el carrete. Cuando lo bobines se va a ir exprimiendo y va a salir ese agua, o sea que tampoco va a quedar agua en el hilo, por lo tanto no lo entiendo muy bien. También depende mucho del hilo, hay hilos que, sobre todo cuando son nuevos, vienen cerrados y por lo tanto el agua no puede penetrar en ellos, con lo cual en este caso tampoco le vería muy bien el sentido. La verdad es que no, como digo, no lo he hecho nunca, no he tenido problemas por ello, así que sigo sin hacerlo. Y de hecho tenéis un vídeo que es uno de los vídeos más vistos del canal, que os dejaré enlazado por aquí arriba, sobre cómo lo hago para bobinar los carretes. Lo hago exactamente como ves allí, ni más ni menos, no me salte ningún paso para hacer ese vídeo, o sea que ahí tienes exactamente cómo lo hago si quieres consultarlo.
Y bien, nada más por hoy. Estas han sido todas las preguntas de esta edición de preguntas y respuestas. Espero que os hayan parecido interesantes, espero que hayáis podido aprender algo. Ya sabéis que si tenéis algo que comentar sobre las respuestas podéis hacerlo en los comentarios de aquí abajo, y si no, también podéis dejar vuestras dudas y preguntas en los mismos comentarios para que las responda en el próximo vídeo de preguntas y respuestas, como hago cada semana los martes. Así que nada más por hoy. Espero que compartáis este vídeo en vuestras redes, que le deis a me gusta y que os suscribáis al canal si aún no lo estáis, para no perder los próximos vídeos. Nos vemos el jueves. Yo me despido. Hasta la próxima.